¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas? Bendiciones para todos. Hoy nos encontramos en este canal con un nuevo video en el cual quiero estar abordando un tema muy significativo para mí, ya que nosotros hemos pasado por iglesias pentecostales, hemos servido en iglesias pentecostales y nos hemos encontrado bastante con este término del cual yo quiero desarrollar hoy día. Y no solamente, quiero aclarar, por supuesto, hay dentro de iglesias pentecostales, sino este término y esta definición y este tipo de cristiano lo podemos encontrar en muchos lugares, inclusive uno también debe luchar con esto. Y quiero abordar algunos conceptos bíblicos, algunos términos de algunos pastores, algunas definiciones de algunos escritores que han hablado acerca de este tema. Y la verdad que también me llama la atención bastante poder abordar este tema, porque es algo que considero atenta directamente contra la gracia de Dios, contra las doctrinas de la gracia de Dios. Y este término es el término de legalista. Decía bien el pastor Sugel Michelén, un pastor al cual yo admiro mucho y he aprendido muchas cosas, en varias estoy de acuerdo con él, que el cristiano de por sí es un legalista en recuperación. Y comparto, es un concepto que he escuchado ya hace varios años y siempre me ha llamado la atención y me he sentido identificado, por supuesto, con este término, pero también yo he aprendido a encontrar ese centro de recuperación. A lo que yo añadiría a esa frase: somos legalistas en recuperación, a la cual debemos encontrar esos centros de recuperación, porque no significa que porque un lugar se llame iglesia sea realmente un centro de recuperación de lo que es ser un legalista. La palabra legalismo y el término de lo cual yo quiero hablar hoy no necesariamente es para darnos una licencia para poder pecar, ni tampoco, quiero aclarar, por supuesto, es una licencia para que usted como cristiano, como cristiana, pueda pecar. Nosotros bajo ningún punto de vista tenemos licencia para pecar porque nosotros estemos bajo la gracia. Sin embargo, las personas legalistas, los que luchamos con el no serlo cada día, con tratar de no llegar al cielo por medio de las obras, debemos de alguna manera enfrentarnos a ese gran lastimador del pueblo de Dios, el cual es el legalismo, a ese ser tan invisible y quizás visible a la misma vez, a la cual ha lastimado en los tiempos de Jesús a través de los fariseos y sigue lastimando a muchas congregaciones hoy día. Y por supuesto, repito, no es una licencia para pecar. Ya hablaremos en otro video acerca del libertinaje, que sería el otro extremo de lo que no quiere Dios que nosotros seamos a través de lo que podemos ver en su palabra. La palabra legalismo estrictamente no aparece, hermanos, en la Biblia, pero tampoco la palabra Trinidad o la palabra Biblia misma aparecen en la Biblia. Y sin embargo, de alguna manera, la Biblia sí, en reiteradas ocasiones y oportunidades, nos deja ver que hay y ha habido gente que se ha vuelto legalista y ha lastimado y se ha convertido, vamos a decirlo de alguna manera, dentro de este grupo lastimador de la doctrina de la gracia. Hay una definición que me gusta acerca de lo que es el legalismo, que es la siguiente: es una porción doctrinal humana que enfatiza un sistema de reglas y rudimentos para alcanzar la salvación
Y esto es exactamente lo opuesto a lo que es la gracia. Cuando nosotros entendemos la doctrina de la gracia, entendemos que no llegamos a Cristo a través de lo que sí podamos hacer o de lo que no podamos hacer, o lo bien que nos portemos o lo mal que nos portemos, o cuánto menos pecador seamos, sino a través de nuestra fe, que creamos que Jesús es nuestro suficiente y nuestro único Salvador que nos puede llevar al reino de los cielos. Gálatas capítulo 3 y versículo 24 dice que de la manera que la ley ha sido nuestro ayo a llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nosotros no somos justificados por la obra, y la ley simplemente ha sido ese ayo, o ese, bien podríamos decir también, tutor que nos acompañó, como un tutor acompaña a alguien que queda sin sus padres hasta sus nuevos padres. Nosotros estábamos sin el Padre y ahora la ley fue el instrumento que nos acompañó hasta acercarnos a la persona de Cristo y poder pertenecer 100% a Él. La ley siempre tuvo desde su inicio este objetivo y este fin: acercarnos a Cristo. Y una vez cerca nosotros de Cristo, ya no estamos bajo ese tutor, sino ya estamos bajo el nuevo tutor, la persona de Cristo. Es lo que Pablo enseñaba a los Gálatas. Sin embargo, reitero, el legalista, la persona legalista, o la que está en recuperación y no ha llegado a un centro de recuperación, siempre tiende a creer y pensar que tiene una autoridad que el resto de los cristianos no tiene. ¿Y qué dice Romanos capítulo 14 y versículo 10? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, hermanos y hermanas, tarde o temprano. Vivamos poco o vivamos mucho, o dependiendo en qué situación sea, nos vamos a encontrar cara a cara con el Maestro y vamos a tener que rendir cuenta de lo que fuimos partícipe y de lo que no fuimos partícipe, de lo que enseñamos y de lo que no enseñamos, y de lo que vivimos y de lo que no vivimos. Y todo, por supuesto, si estaba de acuerdo o no a lo que Él nos dejó en el Nuevo Testamento para nosotros, la iglesia de Cristo. Cuando nosotros vemos este tipo de autoridad, que cierta parte que ve más a Dios como una religión que como una relación, intenta creer que tiene una autoridad superior porque haga determinadas cosas. Vamos a poner ejemplos claros y populares. Yo oro más, yo ayuno más, yo castigo mi cuerpo más, yo doy más a los pobres, yo ayudo más a esto, etcétera, etcétera. Cuanto más creemos que hacemos más de este tipo de cosas, pensamos que tenemos más autoridad sobre otras personas. No porque yo tengo este título, no porque yo tengo tantas iglesias, no porque yo llevo tantos años en el Evangelio, en fin, nada de todas esas cosas realmente sirven, ni te dan autoridad para juzgar. Eso no quiere decir que no deba haber un orden dentro de la iglesia o que nos dé licencia para pecar, como lo dije desde un principio. Pero tampoco nos dan autoridad. No tenemos licencia para pecar, pero tampoco tenemos licencia para juzgar. Pablo, lo acabamos de leer, se los dijo a los romanos, no tenemos esa autoridad para juzgar o menospreciar. Jesús en su ministerio, con los que más discutió y se enfrentó, fue para con los legalistas de la época. ¿Quiénes eran los legalistas de la época? Los fariseos. Y ellos eran abiertamente legalistas, porque ellos se acercaban para tentarle a Él, para provocarlo a Jesús, para confrontarlo y avergonzarlo, y siempre quienes salían avergonzados eran ellos, porque siempre que querramos ir contra la doctrina de la gracia vamos a salir avergonzados, porque nos vamos a ver a un espejo tratándonos
de robarle la gloria a Cristo. Vamos a ver en un espejo a un ladrón tratando de robar la gloria que se merecía a Cristo. Nos vamos a ver como a Barrabás, podríamos decir, en un espejo. Y Cristo siempre enfrentó sin miedo y sin temor a los legalistas de su época. Siempre los enfrentó, los llamó de hecho hipócritas o sepulcros blanqueados, como encontramos en las versiones Reina Valera. Siempre Cristo los enfrentó porque conocía las intenciones de sus corazones y entendía que ellos no podían entender los misterios que le eran revelados a otros por causa de su corazón endurecido. La gente necesita llegar a las Escrituras para entender algo de base. Nosotros como cristianos tenemos que entender lo siguiente, que nos va a ayudar mucho para poder dejar de ser un legalista, definitivamente, o por lo menos estar en un lugar de recuperación, que nos ayuda a no serlo. Es entender que en la Escritura encontramos un quiebre entre el antiguo y el nuevo pacto, como lo dije en un inicio de este video. Cuando nosotros vemos a Moisés recibiendo la ley, esa ley era entregada a un pueblo, los judíos, los hebreos. Y este pueblo tenía sus costumbres y sus culturas. Cuando nosotros vemos aparecer a Cristo en escena mucho más adelante, vemos que hay un quiebre, entre comillas, a lo que nosotros dejamos de pertenecer o que de alguna manera nunca vamos a pertenecer ni nunca pertenecimos, porque no somos judíos y no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. La Escritura lo dice en Romanos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no será nuestro Señor más, nuestro amo el pecado, pues no estáis bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, no estamos más bajo la ley. La ley simplemente fue un instrumento que nos acompañó al cristiano y especialmente a los hebreos, a los judíos, hasta Cristo, hasta que Él apareciera en escena y pueda dar su vida en sacrificio y Él pueda cubrir todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros y alcancemos la salvación por medio de la fe. Entender las dimensiones de los pactos son fundamentales, hermanos, para que podamos identificar qué cosas pertenecen a nuestro tiempo y qué cosas no pertenecen a nuestro tiempo, que formaban parte de la ley o de una cultura o de costumbres de determinados pueblos, inclusive dentro de las mismas cartas apostólicas. Pedro, de alguna manera, es un ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer, llamar inmundo a lo que Dios santificó. Pedro fue reprendido por Dios. Lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el comienzo de la iglesia primitiva, a lo que Pedro estaba un poco mareado y todavía no entendía la doctrina de la gracia, o por lo menos evidentemente luchaba con ese legalismo, tratar de santificar las cosas y judaizar a las personas que eran gentiles por medio de la circuncisión, tratar de judaizar a determinadas personas para poder acercarlas más a Cristo. Y la realidad es que ya no era necesario, ya Cristo era suficiente para que podamos estar cerca de Él. Él mismo nos regaló esa oportunidad, Él mismo nos entregó ese regalo, lo que es la gracia. Sin embargo, Él, estando con Cristo, escuchando las enseñanzas de Cristo, viviendo al lado de Cristo, durmiendo al lado de Él, comiendo con Él, Él luchaba con el legalismo. Cuánto más nosotros y los que están en nuestro entorno o los que han estado en nuestro entorno. Y la realidad es que quiero ir con algunos ejemplos de que no hay autoridad alguna en las Escrituras, no hay autoridad alguna en la que nosotros podamos menospreciar o juzgar o llamar inmundo a lo que Dios santificó. Repito, no nos da licencia para pecar, pero tampoco nos da licencia para condenar o juzgar. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que los deportes son pecado, o algunos deportes son pecado.
Y eso nosotros no lo encontramos en la Escritura. Los deportes no son pecado. Los deportes no son pecado. Si tu corazón se va detrás de un club y quiere pasar todos los fines de semana adentro de una cancha y la prioridad pasa a ser ese deporte, puede ser el tenis, puede ser el básquet, puede ser natación, puede ser el fútbol, puede ser cualquier deporte. Independientemente de eso, querés estar en ese club en el que estás y tu corazón y tu mente va detrás de eso tratando de alcanzar un sueño que es momentáneo, que es vanidad, como lo ha explicado Salomón. Eso sí se transforma en pecado, pero participar de un deporte no es pecado. La vestimenta no es pecado. También he escuchado muchas veces que el hombre debe vestirse de determinada manera, la mujer vestirse de determinada manera, usando textos que eran de otra cultura, de otro tiempo. Y en el Nuevo Testamento encontramos que la intención es la del corazón. Como te vistas tiene que ser con pudor y con modestia, hermano. Podés vestirte con pantalón, con pollera, con vestido, con traje, como vos quieras podés vestirte, pero si tu corazón está en robarle la gloria a Dios, ahí estás en pecado. Ahí estamos en pecado. Pero si quiero vestirme de determinada manera, pero mi corazón está en agradar a Dios y esa vestimenta es acompañada del pudor y de la modestia, eso no es pecado. El alcohol, yo personalmente no he bebido alcohol nunca, pero en la Escritura no encuentro que el alcohol sea pecado, pero sí encuentro que la borrachera es pecado, el exceso, lo mismo que vemos por ejemplo en los deportes. La tecnología no es pecado, que yo pueda usar celulares, tablets, notebooks, computadoras, no es pecado, pero si la tecnología la utilizo como para hacer estos videos, la utilizo como para difundir el Evangelio, las enseñanzas bíblicas, no es pecado. Si utilizo para que el Evangelio se propague en mi iglesia, la tecnología, eso no es pecado. Ni siquiera existía la tecnología en los tiempos de Cristo y no vemos que Cristo rechace esto. El dinero no es pecado como algunos piensan. La Escritura dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal, pero que nosotros querramos alcanzar dinero para el servicio de la obra del Señor, que de hecho se necesita. Eso no es pecado, o simplemente para el hecho de vivir y solventar, que tenemos los deberes en Tesalonicenses para los hombres, solventar los gastos de nuestro hogar, no es pecado. Los hermanos de otros ministerios, de otras iglesias, que yo muchas veces me he entristecido escuchando y menospreciando a hermanos de otras congregaciones, que la realidad es que quizás tienen mucho más amor que nosotros mismos. No son pecados, esos hermanos no son pecados, salvo que alteren doctrinas primarias como la Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación por gracia, y altere alguna de estas doctrinas, siguen siendo nuestros hermanos, mientras sus intenciones sean buenas. Los instrumentos, cosas muy locas hemos escuchado, los instrumentos, todos, mientras sean utilizados para rendirle la gloria a Dios y tu corazón al ejecutar ese instrumento tengan la intención de adorar y servir al Señor, como lo era en el caso de David cuando tocaba un instrumento para calmar los tormentos que tenía Saúl, o en otras situaciones los instrumentos han sido señales de victoria, señales bélicas, en las que encontramos que los instrumentos no son pecados para nada. Para nada. Y hay diferentes instrumentos. Pero si ahora tu corazón, por supuesto, que está en, qué bien que toco, esto lo hago para que me miren, esto lo hago para lucirme, eso sí es pecado, porque estoy intentando robarle la gloria a Dios. Y muchas cosas más. Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23, y quiero que presten atención a estos versículos, dice lo siguiente: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, pregunta, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas
destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, Pablo le enseñó a los colosenses que por más que tenga apariencia de he alcanzado 10 horas de oración, he alcanzado 20 horas de lectura en la semana, he hecho tantas visitas, he entregado tanto dinero para la obra, he hecho esto y el otro, y yo aparezco simplemente en escena. Tiene una apariencia de, cuánta sabiduría este hombre en su religión humana. Y cuánto se humilla a sí mismo, porque como encontramos en la reprensión de Cristo a los judíos, no amen mostrar su rostro cansado después de haber ayunado, sino más bien cierren su puerta y hagan todo en secreto. Ni tampoco en el trato severo del cuerpo, cuánto estoy mutilando mi cuerpo en hambre o mutilando mi cuerpo para que todos vean cuán cerca estoy de Cristo. Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. No hay intención alguna de acercarte a Cristo, más bien hay una intención consciente o inconsciente de robarle la gloria a Dios. Los preceptos y preconceptos con los que vos cargas, con los que yo cargo desde nuestra niñez, desde lo que fuimos pasando en la vida, van a tener una gran influencia y un gran poder para nosotros poder determinar de alguna manera qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Lo que nos hayan enseñado en la niñez, en la adolescencia, en nuestra juventud, va a tener influencia, hermanos, y por esa razón nosotros tenemos que ir a las Escrituras y corroborar, como hicieron los de Berea cuando Pablo les fue a predicar, corroborar que en las Escrituras estén los conceptos que nos están tratando de enseñar o que de alguna manera nos están enseñando, si realmente tienen peso bíblico. De ahí viene una de las importancias de por qué adquirir conocimiento. El conocimiento no simplemente es para llenar la cabeza de información, sino también para poder estar preparado para presentarse aprobado delante de Dios y para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tu fe, mi fe. Nosotros necesitamos tener conocimiento y no debemos hacer las cosas buenas que debemos hacer para que nos vean, porque si no somos hipócritas tratando de agradar a los hombres, y no hay intención alguna, no debe haber intención alguna en nuestro corazón de agradar a los hombres, sí, de honrarlos, de orar por ellos, pero no de agradarlos, que es muy diferente. Y a veces nosotros pensamos, más allá de todo esto, que puedo tener un título universitario, puedo tener mucho conocimiento bíblico, puedo exponer y predicar muy bien. He llegado inclusive a algún ministerio alto en la iglesia, a pastor, o ya soy un diácono, o ya soy una diaconisa, o ya tengo un ministerio, o tengo muchas capacidades, o inclusive mi iglesia ha crecido mucho, o tengo muchas iglesias, o ya tengo un nombre de renombre. Y eso, la realidad es que no es nada. No es nada comparado a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. No es nada y no somos nadie. Porque cuando abrimos esas puertas, el orgullo y la vanagloria ocupa el escenario en nuestra vida y se corre a la persona de Cristo y rápidamente nos volvemos un legalista. Y el legalista es aquella persona que intenta colocar reglas nuevas, rudimientos nuevos y tratar de agradar a Dios a través de las obras. Las obras, mis queridos hermanos, son para evidenciar que hemos sido salvos, pero no son para agradar a los hombres.
ni tampoco para agradar a Dios. Aunque suene contradictorio, lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario ya es suficiente para perdonar nuestros pecados, porque tarde o temprano nos vamos a equivocar. Por esa razón no tenemos autoridad alguna para juzgar o condenar a un hermano. Si no nos volvemos de alguna manera, como dijo Jeremías capítulo 2:13, cuando Dios le habló con relación a su pueblo, son cisternas rotas que cavan para sí y no retienen el agua. No podemos retener realmente lo que debemos retener en nuestra cisterna. Más bien, creo yo, y se me viene a mi mente cuando pienso esto con relación al tema del legalismo. Quizás cavamos, por supuesto, estas cisternas, agarramos una pala con mucho cariño y comenzamos a trabajar, pero la intención no es de llenarla de la verdad bíblica, sino de llenarla de hermanos. Condeno a este y lo echo a la cisterna, condeno a este y lo echo a esta cisterna, condeno a la otra y lo echo a esta cisterna. Nada de lo que hagamos puede garantizar absolutamente nada. Solo la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque a veces pensamos que porque aquel hombre tiene tantos títulos, tantas iglesias y su ministerio ha crecido, es lo cierto, es lo verdadero. Dijo el apóstol Pablo: si yo predicase, a los Gálatas capítulo 1, si yo predicase otro evangelio diferente al que Cristo ha predicado y al que le hemos enseñado, o si bajara un ángel y predicase otro evangelio al que nosotros hemos predicado, al que Cristo ha predicado, sea anatema, sea maldito. Cualquiera que quiera volverse un legalista y no trabaje su legalismo y no acuda a un lugar, a un centro de recuperación, a una iglesia bíblica, o que en el lugar que se encuentre haga morir el viejo hombre y la vieja mujer, se vuelve un legalista y atenta directamente contra la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La obra que ha trascendido lenguas, que ha trascendido naciones, que tiene 2000 años de historia, que ha trascendido a toda la humanidad y que habita en el corazón de aquel que quiera creerle y dependerle 100% de él y no de sus obras, e intente robarle su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Cristo. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para la gloria de Cristo. Hemos dicho en otros videos, en el video de antropología bíblica, que el hombre ha sido creado y la mujer para glorificar a Dios. Es lo que la Escritura nos enseña. Nosotros debemos hacer morir, hermanos, el legalismo. El legalismo atenta directamente con la doctrina de la gracia. No hay licencia para pecar, pero tampoco hay licencia para condenar o imponer como legalista reglas nuevas, reglamentos nuevos, o imponer cosas tales como doctrinas o como dogmas de hombres y nuevos. Debemos sujetarnos nada más y nada menos que a lo que la Escritura dice que nosotros debemos hacer. Lo que fue para el Antiguo Testamento fue para el Antiguo Testamento, lo que es para el Nuevo Testamento es para el Nuevo Testamento, es decir, nuestro pacto, los gentiles, los que estamos bajo la gracia. No cabemos cisternas para echar a hermanos y hermanas condenándolos y juzgándolos. Más bien, hermanos, leamos las Escrituras y hagamos morir el viejo hombre, la vieja mujer. Hagamos morir cada día, porque cada día vamos a deber luchar contra nuestro viejo hombre o nuestra vieja mujer, en el caso de lo que serían las damas. Debemos identificar cuando alguien está siendo legalista o nosotros estamos siendo legalistas, de cuando realmente nos están hablando las Escrituras y predicando lo que la Biblia dice, nada más y nada menos. Por eso quería dejarles este pequeño resumen y detalles
bíblicos, históricos y de comentarios a lo que considero importante. Porque nada, hermanos, realmente, repito, nada, hermanos, debe atentar contra la gracia de Dios. Nosotros no somos capaces de superar en nada a Cristo, en absolutamente nada. Cristo es suficiente y nosotros somos dependientes de Él. Nosotros más bien necesitamos amar más que juzgar o condenar. Y ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, no nos da licencia para pecar. Y necesitamos amar más que condenar. Pablo enseñó en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, cuando él habló de la preeminencia del amor, que podemos hablar lenguas humanas, angelicales, podemos tener todos los dones, podemos expresarnos bien, podemos dar todo a los pobres, podemos inclusive entregar nuestro cuerpo para ser quemado, pero si no tenemos amor, hermanos y hermanas, si no tenemos amor y queremos inventar reglas nuevas y queremos poner cargas nuevas en el pueblo, queremos inventar cosas que no están en la Biblia, prohibir cosas, llamar inmundo a lo que Dios santificó, a lo que tenemos, a lo que podemos disfrutar, siempre que se haga con un corazón humilde y sincero y con la intención de glorificar a Dios, atenta directamente con la doctrina de la gracia y con la persona, directamente contra la persona de Cristo. Y yo quiero que Dios nos libre, y por eso quiero dejar este video y que ustedes los puedan compartir. Que afuera el legalismo, basta el legalismo y luchemos contra el legalismo hasta el último día de nuestra vida. Primero por nosotros mismos y segundo por nuestros hermanos en la fe. Todos los que no alteren las doctrinas primarias son nuestros hermanos en la fe y debemos luchar para que Cristo siempre sea el centro y el que ocupe el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Dios les bendiga.